con la calidad. Y ahora en el otoño, con la caída de las hojas cortas de los árboles, también cae la última página del calendario. El calendario llegó a la maravillosa hierba que se abandona. Hojas cálidos y nidos de pajarillos. Calendario huérfano de paz. Los calendarios, con sus primaveras, veranos, inviernos y otoños, y cada año, entonces vino el recuerdo de aquel lejano diciembre, que cambió el otoño por la primavera, dulce recuerdo que descubrí en los añejados pétalos de rosa celeste, que guarda como un tesoro. Más caros recuerdos. Pa' que no olvides mi pueblo, esta forma en que yo digo mi pensamiento sencillo, ahí te van unos versitos en el final de este año. Soy Chalío Titipuches, y en un abrazo de hermano, con cariño te dedico el otro brindis paisano. En mi barrio, y en una vieja cantina, celebrando el año nuevo que venía, muy charaderamente chupaban 6 alegres chapines. Así empezaban mis brindis en los años ya pasados, cuando al llegar este tiempo de regalos y de abrazos, los bohemios se juntaban a disfrutar buenos ratos, a chuparse algunos frascos y recordar el ayer. En el fin del calendario se sentía la nostalgia por el año que se iba y casi siempre dejaba algo bueno en que pensar. Los centavos, aunque pocos, les llegaban a los pobres y podían por lo menos celebrarlo humildemente, pero alcanzaba pa'l pino, para sopita y tamales, para el juguete y los cohetes, y hasta para un buen chascuas. Qué brindis eran aquellos de bohemios en cantinas, con charadas y ocurrencias, buenos chistes y poemas a la mujer que adoraban, y luego un mensaje chulo para ponerle buen fin. ¿Quién no se acuerda del bolo que brindaba por la madre? ¿Quién no se acuerda de Arturo, aquel que fumaba puro y le hacían el checa porque escribía muy bien? Se le murió la viejita que noche a noche clamaba, sufriendo porque ese hijo tanto la hizo llorar. Se murió también Arturo después del golpe tan duro, aunque dejó de chupar. Ya cerraron la cantina de la viejita Carmela, donde estaba el rinconcito de los bohemios chapines,
que en las fechas como estas se juntaban tan contentos para cantar sus boleros, para decir sus poemas, para brindar por las damas de romances ya pasados, para abrazarse sinceros como amigos de verdad. Ya no está la casa vieja ni el farol en la ventana que anunciaba en estos días que allí vendían tamal. Se la llevó la pobreza de aquella anciana ya viuda que en el final de su tiempo vendió lo que era su hogar. En ese sitio hay ahora construcción a lo moderno. Hay locales comerciales y una liquor bien caché. Pero en esa misma cuadra, donde en años que recuerdo se miraban los bohemios cantando con sus guitarras, donde había tantos niños con sus trapitos de estreno, donde vendían panito a 6 por 5 y a medio, los tamalones de a 15 y 2 chicles por un len. Hayan matado a 7 hombres para robarles el pisto, les han robado juguetes a los niños indefensos y las mujeres no pasan para no encontrar un patán. Los buenos tiempos quedaron solamente en el recuerdo. La alegría de estas fiestas ha perdido su color. Hoy los pobres son más pobres y la moneda es el mal. Nos ponen precios de gringos, pero no ganamos dólar, y los sueldos que nos pagan vienen en puro quetzal. Es por eso que hay familias que se quedan sin el tata, porque el pobre diamolado decidió agarrar camino, dejó mujer y patojos y se fue pa' los States. Un chiriz en su inocencia se orinó en los pantalones y se escondía llorando para no cambiarse calzón. Yo quiero ser un mojado igualito a mi papá. Yo quiero irme a California y llevarme a mi mamá. ¿Y qué sabe el muchachito de la angustia de sus tatas? Que igual que a muchos paisanos les aprieta la garganta cuando miran que sus hijos no divisan por venir. Son retoños de este pueblo que hay que nutrir con la leche y también hay que educar, porque tienen que estar listos para enfrentarse a la herencia de los millones prestados y que para nuestra vergüenza ellos tienen que pagar. Y pensando en estas cosas, se nos viene el año nuevo. Ya iba el tata que es pobre de regreso para su casa, con la pena en la cabeza y la mano entre su bolsa, apretando con angustia los centavos que ganó, porque ya sabe que asaltan en los buses que lo llevan y desconfiando de todos, así tiene que viajar. Ay, Dios mío, protégeme. Mi mujer y mis patojos me esperan allá en la casa con este sueldo ganado. Que me alcance lo que tengo, porque todo está más caro. Y eso a mí me desconsuela, porque aparte de comida, me piden ropa y zapatos, y después viene la escuela. Y con todo dando vueltas en su mente responsable, va sufriendo el pobre obrero el problema del transporte. Como que es mico se agarra, y hasta le mientan la nana, pagando pasaje doble por subir a la chatarra. Pero él paga, no hay remedio, y la jarrilla camina. Hasta aquí llego, señores, porque ya no hay gasolina. A caminar un buen trecho, porque está lejos todavía. Y cansado fue llegando, porque mi jalón pedía. Y en llegando a su casita para besar a su gente, la esposa que lo esperaba le dio la mala noticia en tanto que lo atendía. Pobrecita doña Tencha, se murió ya a mediodía. Tuvo problemas de parto y hasta perdió la criatura. El hospital ya no pudo ayudar a esa vecina.
nos dijo adiós otra pobre por falta de medicina. Y esto que aquí estoy contando nada más es una muestra, te lo digo sin engaño. 12 meses día a día estas cosas sucedieron de igual color y tamaño. Con eso ganó mi pueblo su tamal y su manzana, o tal vez distinto Nobel del que trajo mi paisana, porque mi gente sí es Nobel por paciente y por sufrida, pero el premio es la justicia que va a venir desde arriba. Despidamos otro año y pidamos que el que viene nos traiga un tiempo mejor. Mira despacio a tus hijos y asómate por sus ojos a los reinos del Señor. En Él pone tu confianza, pedí la fuerza divina que nos da la inteligencia y nos llena de valor. No esperemos que la paz nos venga solo en papeles, ni en tratados que se firman para callar los fusiles, porque esa paz es distinta y es comienzo de otro tiempo en una patria sin guerra. Pero aquella que queremos que se sienta en el trabajo, con empleos más seguros, con salarios suficientes, con panito no tan caro, con frijoles para todos, camionetas más decentes, de pasajes más prudentes, sin asaltos ni humo negro. La que espera tanta gente ya cansada de la crisis, que se esclava de los precios en mercados y colegios, que se quita la comida para educar a los hijos, que vigila sus patojos que no caigan en las drogas, en contagios o enseñanzas que los echen a perder. Esa paz hay que construirla con una mezcla de cosas por las que voy a brindar. Comencemos el nuevo año con una mente cristiana, con carácter y conciencia para buscar la verdad, con los ojos siempre abiertos y el oído muy alerta, para no caer en lo malo y el corazón bien dispuesto para servir con amor. No te digo feliz año, porque de eso no has tenido. En año nuevo, mi hermano, renova tu entendimiento. Lleva tu carga tranquilo como parte de tu tiempo, porque ni modo, ahí está. Pero confía en tu destino, porque no hay males eternos y tu vida cambiará. Nuestro tren cultural artístico nos transporta hasta distintos puntos de la República de Guatemala. Muchas gracias a ustedes, apreciables amigos y amigas, quienes ya se encuentran presentes en esta ocasión. Ahora, a través de nuestro tren cultural, nos estaremos dirigiendo hasta allá, en mi ranchito, por allá donde se encuentran las 4 milpas en esta ocasión. Y es la Marimba San Sebastián quien nos transportará hasta nuestro ranchito por allá detrás de la montaña para ir a observar 4 milpas. Adelante, maestros.
Y ahora en el otoño, con la caída de las hojas yertas de los árboles, también cae la última página del calendario, como ala de mariposa yerta que se abandona al paso del viento. Árboles otoñales, desnudos de hojas y cálidos nidos de pajarillos. Calendario huérfano de páginas en el silencio del año que se va. Y con el paso de los años, los calendarios, sus primaveras, veranos, inviernos y otoños, y cada año, cada calendario trajo un diciembre distinto, que a veces algunos quisieron ser primaveras en pleno otoño, pero el gélido viento dicembrino borraron los jardines y la rosa celeste del alma no pudo florecer. Entonces vino el recuerdo de aquel lejano diciembre que cambió el otoño por la primavera, dulce recuerdo que descubrí en los añejados pétalos de la rosa celeste, que guarda como un tesoro el álbum de la vida. Ahí, en el halcón de los recuerdos que conservo, ahí donde los recuerdos no se pueden olvidar. Otro año que nos deja, y es un año menos en las páginas de la existencia, páginas que registran primaveras de luz, que han llenado de mariposas, perfumes y colores los jardines del alma, memorias imborrables conservadas como el más preciado tesoro en el halcón de los más caros recuerdos. Feliz año nuevo para todos. Continuamos con nuestra programación en esta hora del día, cuando transcurren 27 minutos de este día, domingo 31 de diciembre, y es que justamente nos ha quedado como anillo al dedo, de acuerdo al calendario, hemos llegado al último día del año, y justamente es domingo. A todos nuestros fieles oyentes queremos agradecerles por su fidelidad, por estar siempre al presente de nuestra programación, por estar siempre en contacto con nosotros a través de las distintas vías de comunicación. Y para suspirar, continuamos con otros de los arreglos musicales. Siempre es la marimba San Sebastián, entre copa y copa para complacer.
Queremos saludar hasta allá en Santa María, Cunén. Por allá va nuestro saludo. Hasta en Santa María, Cunén, como lo diría nuestro buen amigo Francisco Quinillo. Saludos cordiales a todas las personas quienes siempre se mantienen en plena sintonía allá en Santa María, Cunén. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar siempre al pendiente de nuestra programación. Viene otra de las composiciones musicales y en esta ocasión es la marimba soberana zacapulteca quien nos trae a nuestro escenario musical este ritmo tan fenomenal, la aguacateca en esta ocasión. Mientras tanto le voy a dar lectura a algunos mensajes. Dice: buenas tardes, me puede saludar a don Efraín Ramírez Gómez y a doña Rosario Lancerio, barrio San Sebastián, Zacapulas. Es fiel oyente de Tujal Radio, nos escriben en esta oportunidad. También tenemos un mensaje por acá, dice: buenas tardes, favor de saludar a Kendry Manuel Paredes, que el día de hoy está cumpliendo 14 años de vida. Saludos de parte de su tío Héctor del Valle, Sandra Paredes y de sus primas, con placer con el zapateado, dice. Muchas bendiciones en esta ocasión. Gracias a cada uno de ustedes, apreciables amigos. Hasta allá vamos a reiterar, allá en Santa María Cunén, Mundo Fon. Por ahí se encuentra Julio y me parece que ahí está Oscar también, seguramente promocionando también por allá. Muchas felicidades, saludos cordiales desde este pedacito de patria ubicado en el meritito corazón del departamento de El Quiché. Don Santos López nos escribe un mensaje, dice: fieles como cada domingo, hoy finaliza. Estuvimos presentes a su excelente programación. Este año fue un año de muchos cambios en nuestra familia, donde reímos, lloramos, viajamos, pasamos muchos más momentos juntos en familia, dice. Siempre con la bendición de la vida, de la salud y el amor más unido que nunca. Fue este año para nosotros. Si me hace favor de saludar a mi familia y decirles que mil gracias por estar ahí, por no dejarme caer, dice don Santos, por aguantar mis días malos y celebrar conmigo los días buenos. Deseo que para usted, mi querido amigo, este año que viene le conceda muchas bendiciones. A su persona y familia, saludos a todos y también saludos a mis amigos de la marimba Alma Rioblanquense. Primero Dios, el otro año nos vemos. Esos sones que está programando llegan al alma. Bendecido año 2024, no se le olvide mi torito, por favor, nos escribe don Santos. Ya vendrá para suspirar y bailar en esta ocasión. Les comento que el día de mañana por allá la serenata de Año Nuevo estará iniciando a partir de las 9 de la mañana y justamente será en el barrio San Francisco. Tendré el honor y el privilegio de recepcionarlos. Mañana estaremos por allá, así de que si usted quiere ir a bailar, iniciará a las 9 de la mañana. Saludos también, dice, en esta oportunidad a mi papá Efraín y a mi madre Rosario, que se encuentran en Zacapulas. Les deseo un año 2024 muy próspero, dice. Saludos también a la familia González Winac, que lo están escuchando acá en San Felipe, Retaluleu. Nos escribe Pablo Eliazar. Me parece que al pie de nuestra transmisión tenemos varios mensajes. Le voy a dar lectura para dejarles a ustedes un bonito repertorio musical. Leonardo Herrera López: feliz año nuevo, bendiciones para todos los amigos y familiares, a todo el mundo desde Zacapa, donde sale primero el sol, tierra del oriente. Tenchi Galicia, feliz y bendecido año para todos los de Tujal Radio. Sofi Santos, muy cierto, nos escribe. Manuel Enrique, qué belleza, dice, feliz año nuevo y muchas bendiciones. Gracias a cada uno de ustedes. Les dejo con una bonita selección musical para que ustedes puedan disfrutar y si quiere bailar y suspirar, eso depende de usted. Nosotros le ponemos la música, usted pone el buen ambiente y la forma como quiera disfrutar nuestra programación. Buen provecho para todos. Bien, entonces,
el Aguacateco. Es la marimba soberana zacapulteca. Este son es muy especial y por eso le vamos a dedicar este saludo tan agradable hasta allá en Aldea Los Trapichitos. Por ahí nos solicita la familia Vázquez, por allá están. Buenos días, complázcame con el son Anán Yampras para saludar a mi hermano Ediberto, dice. Seguramente Ediberto se encuentra de visita en Zacapulas. Y qué alegría entonces por allá disfrutando al lado de sus seres queridos. Saludos muy especiales a toda la familia, por ahí también a Evelyn y a su hermano Ediberto, que seguramente les encanta este son. Es de la marimba San Sebastián, Anán Yampras para complacer.
sones de mi tierra, con sentimiento y sabor a pueblo.
sones de mi tierra, con sentimiento y sabor a pueblo. Agradecerles a cada uno de ustedes, amigos. Queremos agradecerles por su fiel sintonía en esta ocasión. A todas las personas quienes nos escriben a través del 4525-3699, muchas gracias por reportarse con nosotros. Voy a incluir dentro de nuestro repertorio musical uno de los sones especiales producidos siempre por la marimba Alma Riolanquense. Para saludar allá en San Jorge a Mamá Minga, conocida así dentro de la familia. Y es que también quiero agradecerle profundamente a Doña Dominga por su cariño, por su paciencia y sobre todo por estar siempre al pendiente de nuestra programación. Y ella siempre nos guarda un cariño muy especial. Gracias. Y entonces hoy quiero aprovechar este espacio para agradecerle por muchas cosas que siempre ella ha compartido con mi persona y de manera especial para incluirle
este son. No nos escribe porque ya es una persona de la tercera edad, con mucha energía, por cierto, pero siempre, siempre está al pendiente de nuestra programación y por ahí lo manifestaba por ahí en la época de la Navidad y es que nos pudo compartir algo de gastronomía exquisita. Así de que muchas gracias a ella también y a toda la familia. Saludos cordiales también para Fernanda, que siempre está ahí al pendiente de nuestra programación y toda la familia. Para doña Dominga, este son Men Chema para complacer. Sones de mi tierra, con sentimiento y sabor a pueblo.
Queremos agradecerles a todas las personas quienes nos escriben a través de nuestra vía de comunicación. En esta oportunidad, saludos muy especiales para Andrea Martín desde San Jorge, dice saludos a la familia Mutaz en San Jorge. Silda Fernández de Holgades también, por allá en Joyabaj me imagino. Y en esta ocasión también, fiel oyente, doña Blanca Santiago, dice muy buenas tardes. Es un gusto saludar por este medio y a la vez desearle a todo el staff de los Sones de mi Tierra un próspero año 2024. Saludar a mi querida madrecita Isabel Uluán Galindo, más conocida como Pel Joaquín, ya que el viernes 29 de diciembre estuvo cumpliendo sus 95 años de vida. Vaya, qué alegría pues. Lo celebramos en familia en Rancho Don Joaquín, dice Chutinmitz Zacapulas. Gracias y feliz tarde, nos escribe en esta oportunidad. Muchas bendiciones ahí a doña Pel Joaquín, esperamos que le conceda más años nuestro buen creador. Bruno Mutaz dice saludos, bendiciones a todos los zacapultecos. Estén en donde estén, dice un fuerte abrazo y buen inicio del año 2024. Osmar, gracias por la transmisión, nos escribe también Mario Bail, excelente programa, Dios les bendiga, saludos cordiales desde California, nos solicita el Rey Quiché. Sofi Santos, saludos a toda la familia. Santos Ávila, que vive en Aldea Obrero de Agua, por ahí en Escuintla me parece. Bárbara Lancerio, saludos a Fidel Lancerio, que se encuentra ya en familia, allá en Zacapulas. Guillermina Fernández dice, bendito sea mi Dios Todopoderoso, por la dicha de haber nacido en el pueblo más lindo. Bendiciones, Tojal Radio. Felicitaciones por su programa, nos escribe. Saludos también ahí a la profesora Leslie Mérida, quien siempre por ahí se encuentran en plena sintonía de nuestra programación especial en esta ocasión. Buenas tardes, dice. Es un gusto saludarte. Quisiera mandar un saludo especial para mi esposa Zairi, que está en sintonía de la programación junto a mi pequeña hija Fátima. Por ahí ya se hizo padre Oscar, les comento, quien el día de ayer cumplió sus 40 días. Dice, ¡ala, qué bien! Y seguramente hoy será la presentación en la misa de Año Nuevo, me imagino, por ahí allá en la parroquia de Nuestra Virgen de Candelaria, allá en Santa María, Cunén. Desde ya, feliz Año Nuevo 2024 para todo el equipo técnico de Tujal Radio y para tu persona. Saludos, dice Oscar. A presentar a la beba, entonces, por allá en Santa María, Cunén. Por allá estaremos saludándoles en la feria en honor a la Virgen de Candelaria en la fecha 2 de febrero, por allá con el convite fenomenal que estará siempre, no sé si este año será estacionario, pero por ahí siempre estará. Les dejo con la marimba San Sebastián con este son, Pel Joaquín, para complacer.
Los sones de mi tierra, con sentimiento y sabor a pueblo.
Continuamos con nuestra programación, 29 minutos de la hora 13. Por ahí estamos siempre compartiendo en esta oportunidad con cada uno de ustedes. Voy a saludar en esta ocasión allá en Chuchún. Saludos ahí siempre a todas las personas quienes se encuentran en plena sintonía. Ahí a José Domingo, a María Claudia también, y de manera muy especial felicitar y saludar a Jonathan, que se ha graduado por ahí de educación diversificada. Saludos muy especiales al tío José también y a Freddy Antonio, fieles oyentes de nuestro programa. Saludos muy especiales hasta allá en Caserío Chuchún para todos ellos que están de cumpleaños, de celebración. No es cumpleaños, sino que es celebración. Efectivamente, el día de ayer estuvieron celebrando con una de las marimbas de Zacapulas. La marimba San Francisco estuvo por ahí amenizando este evento de graduación. Reiteramos por ahí a Jonathan nuestra felicitación, a su señor padre José Domingo y a su señora madre María Claudia. Ahí al tío Freddy Antonio también, y al abuelo José Vázquez. Saludos especiales. También el saludo para las primas Griselda, Dominga Elisa, quienes están por ahí. Siempre muy alegres con todos los acontecimientos que están desarrollando. Es el saludo especial entonces en esta ocasión. Reiteramos para Freddy Antonio y a su señor padre José López Vázquez. Saludos especiales. También el saludo allá en el barrio San Francisco para Mariano y Francisco Emanuel. Saludos cordiales también en esta ocasión. Es la marimba El Valle, que surge desde San Pedro, Zacatepeque, San Marcos. Las checas, sabor de nuestro pueblo.
buenas tardes, Guatemala. Hemos llegado a la hora 13:39 y nos vamos hasta esos paisajes tan naturales de nuestra querida patria Guatemala. Esa, la marimba que surge desde San Juan Comalapa, por allá por Chimaltenango. Música maya nos trae El Alba.
Nos trasladamos ahora hasta San Pedro, Zacatepeques, Guatemala, y es la organización marimbística de los hermanos Ajín. Saludos especiales a Oscar Ajín. Y es la marimba del grupo Ajín. Vuela, Quetzal, vuela. Sincronización de imagen y música en esta ocasión. Hemos escuchado a la organización musical de San Juan Comalapa, Chimaltenango, música maya con el alba, y nos hemos ido hasta San Pedro, Zacatepeques, Guatemala, con la música de Oscar Ajín, Vuela, Quetzal, vuela. Desde este pedacito de patria que representa la geografía nacional, nos vamos hasta Santa Eulalia, y es específicamente Pedro Eugenio quien nos acompañará con una gota de recuerdo.
Eugenio Pedro nos acompaña en esta ocasión. Una gota de recuerdo.
mucho sentimiento, la música nacional nos transporta a distintos puntos de la República de Guatemala. Y es Eugenio Pedro quien nos acompaña para todos nuestros amigos migrantes, quienes se encuentran fuera de las fronteras de esta bendita tierra de Guatemala. Ya para ir cerrando nuestra programación, viene la vida del marimbista, para saludar a todos nuestros marimbistas también. Dice por acá, buenas tardes profesor, favor de saludar a la familia Chacoj López, visualizando en Boca del Monte, Guatemala. Muchas gracias a cada uno de ustedes, apreciables amigos, por ser siempre fieles seguidores a nuestra programación. Nosotros ya estamos en lo último del programa, el último programa también del año que se va. Saludos desde Chimaltenango, excelente programación, feliz y bendecido año 2024. Macario López también nos escribe, buenas tardes, mi paisano aquí viendo su programa en Ciudad Capital, zona 9. Marimba del Valle dice, un gusto poder saludarle desde San Pedro, Zacatepeque, San Marcos. Nuestro saludo para todos los televidentes y nuestros mejores deseos para el 2024. Que Dios les bendiga grandemente. Gracias por incluir nuestra música. Atentamente, Giovanni Roblero, que integra la Marimba del Valle. Adelante, Tujal Radio nos escribe. Siempre hemos tenido aspiración de tenerlos por acá en Zacapulas. Como dirían por ahí, ya vendrán buenos tiempos para nosotros. Héctor Subuyuj, saludos desde San Juan, Zacatepeques. César Díaz, feliz año mis apreciables amigos. Que el nuevo año esté siempre con ese entusiasmo que les caracteriza. Adelante con tan buenos programas. Osmel Alba, un gusto saludarles, visualizando desde Farmacia OG Hermanos Zacapulas. Dice Juan Chacoj también, por ahí nos reitera el fraternal saludo desde Chubillil y Chetabal, a todos los amigos, nos escribe. Elvira González, buenas tardes, saludos desde la Ciudad Capital. Viene una vez más Eugenio Pedro, la vida de un marimbista, ya para irnos despidiendo.
el otoño, con la caída de las hojas yertas de los árboles, también cae la última página del calendario. Como ala de mariposa yerta que se abandona al paso del viento, árboles otoñales desnudos de hojas y cálidos nidos de pajarillos y calendario huérfano de páginas en el silencio del año que se va. Con el paso de los años, los calendarios con sus primaveras, veranos, inviernos y otoños, y cada año, cada calendario trajo un diciembre distinto, que a veces algunos quisieron ser primaveras en pleno otoño. Pero el gélido viento dicembrino borraron los jardines, y la rosa celeste del alma no pudo florecer. Entonces vino el recuerdo de aquel lejano diciembre, que cambió el otoño por la primavera. Dulce recuerdo que descubrí en los añejados pétalos de rosa celeste, que guarda como un tesoro el álbum de la vida. Allí, en el halcón de los recuerdos que conservo, allí donde los recuerdos no se pueden olvidar. Y es otro año que nos deja, y es un año menos en las páginas de la existencia, páginas que registran primaveras de luz, que han llenado de mariposas, perfumes y colores los jardines del alma. Memorias imborrables conservadas como el más preciado tesoro, en el halcón de los más caros recuerdos. Feliz Año Nuevo 2024 para todos. Apreciables amigos de Guatemala y el mundo, hemos llegado a la parte final de nuestra programación en la fecha 31 de diciembre del año 2023. A nombre de JP Alvarado y Tugal Radio, queremos agradecerles a ustedes por su fidelidad, por habernos acompañado durante este año 2023. Tenemos la esperanza, la fe de que vendrán buenos tiempos para nosotros y estaremos siempre al servicio y a la orden de cada uno de ustedes. Muchas gracias por ser la audición estrella de nuestra programación. Gracias por estar siempre fieles a nuestro programa, por escribirnos a través de las distintas vías de comunicación. Hemos estado con ustedes cada domingo de este año 2023 y siempre ha sido una alegría el poderles saludar. Les deseamos de todo corazón un próspero año 2024 lleno de salud y vida, y que el niño Dios que ha nacido en plena Navidad sea quien reine cada uno de los hogares zacapultecos, quichelenses, guatemaltecos y del mundo entero, hasta donde nosotros llegamos cada domingo. Feliz Año Nuevo para todos. Hasta la próxima.
Usted está escuchando Los Sones de mi Tierra, el programa estelar de Tujal Radio. Usted estuvo en compañía del programa estelar de Tujal Radio. Mi tierra. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima.